Era octubre de 1595 y Álvaro de Mendaña yacía en una cabaña improvisada en Santa Cruz, temblando con fiebre. Fuera, el océano Pacífico rugía como siempre lo había hecho durante los últimos 28 años de su obsesión. Su esposa Isabel, con las manos manchadas de sangre seca, acababa de tomar el mando de lo que quedaba de la expedición. 4 barcos habían salido de Perú. Solo 2 quedaban a flote. De los 400 colonos que zarparon llenos de esperanza, más de la mitad pudrían sus huesos en islas perdidas o habían sido devorados por el mar. Mendaña deliraba. Hablaba de montañas de oro, de ríos que brillaban amarillo bajo el sol, de las minas del rey Salomón esperándolo en algún lugar de ese infierno verde y azul. Isabel lo escuchaba en silencio, sabiendo que su marido moriría sin haber encontrado lo que buscaba. Lo que ninguno de ellos sabía era que este no era el final de la historia, sino apenas el último capítulo de una locura que había comenzado décadas atrás. ¿Y si te dijera que todo esto empezó por un sueño? Un sueño de un hombre pobre de un pueblo español que apostó su vida no una, sino 2 veces, persiguiendo el oro más legendario de la historia. ¿Y si te dijera que encontró islas que nadie en Europa conocía? Que puso nombre a archipiélagos enteros, pero que murió sin un solo ducado en el bolsillo? Esta es la historia de Álvaro de Mendaña. Y créeme, es más salvaje de lo que cualquier película podría inventar. Si estas historias de locos que apostaron todo te enganchan, dale like y cuéntame en los comentarios. ¿Tú arriesgarías tu vida cruzando el océano por la posibilidad del oro? Y suscríbete, porque tengo más historias de exploradores que te van a dejar con la boca abierta. Antes de meternos de lleno en la historia, tienes que entender cómo era el mundo en el siglo XVI. No era como ahora. Para empezar, no había hospitales como los conocemos. Una simple infección podía matarte en días. El escorbuto, esa enfermedad que pudría los dientes y las encías hasta que sangraban, era el terror de cualquier marinero. Meses en el mar sin frutas frescas, y tu cuerpo literalmente se descomponía mientras seguías vivo. Los barcos eran ataúdes flotantes. 40, 50 hombres metidos en un espacio del tamaño de una casa pequeña, navegando por meses sin tocar tierra. El agua se volvía verde y espesa. La comida se llenaba de gusanos a las pocas semanas. Defecar significaba colgarte sobre la borda del barco mientras las olas te golpeaban y rezar para no caerte al vacío del océano. El aire dentro del barco olía a sudor rancio, madera húmeda y orines fermentados. De noche, el sonido de las olas contra el casco se mezclaba con los gemidos de los enfermos y el crujido constante de la madera. Cuando ese crujido paraba, significaba que algo se había roto, y eso podía ser tu sentencia de muerte. Pero también era una época de oportunidades brutales. Si nacías pobre, morías pobre, a menos que fueras lo suficientemente loco para subirte a un barco y navegar hacia lo desconocido. Porque en esos tiempos, un solo viaje exitoso podía convertir a un campesino en noble. Una bolsa de especias valía lo mismo que 5 años de trabajo duro. Encontrar oro podía cambiar tu vida y la de tus hijos para siempre. Para los hombres como Mendaña, el océano no era un enemigo. Era la única oportunidad de escapar de una vida de miseria. Mejor morir en el mar, persiguiendo un sueño que pudrirse lentamente en un pueblo olvidado. Y había otro ingrediente en esta locura: la religión mezclada con la ambición. La Biblia hablaba del rey Salomón y sus minas de oro en un lugar llamado Ofir. Nadie sabía dónde estaba Ofir. Algunos decían que en África, otros que en Asia. Pero había quienes creían que podía estar en el Pacífico, en esa inmensidad de agua que los españoles apenas habían comenzado a explorar. Esa creencia, esa mezcla de fe y codicia, fue lo que impulsó a Mendaña a apostar su vida. No una vez, 2 veces. Álvaro de Mendaña nació en 1541 en Congosto, un pueblito perdido en la comarca del Bierzo, en León, España. No era noble, no era rico. Su familia no tenía títulos ni tierras importantes.
Eran simplemente otra familia más en una Europa donde, si no nacías con algo, probablemente morías sin nada. El pueblo era pequeño, de esos donde todos se conocen y los chismes viajan más rápido que el viento. Calles de piedra, casas de adobe, una iglesia en el centro que era el edificio más importante por kilómetros. La vida ahí era simple y brutalmente predecible. Nacías, trabajabas la tierra o el oficio que tu padre te enseñara, te casabas con alguien del pueblo o de algún pueblo cercano, tenías hijos y morías. Tal vez a los 40 si tenías suerte, tal vez a los 20 si no la tenías. Pero Álvaro no quería esa vida. Desde pequeño era diferente. Mientras otros niños jugaban a perseguirse por las calles o ayudaban a sus padres con las tareas del campo, Álvaro se sentaba junto al viejo herrero del pueblo, un hombre que había viajado cuando joven, que había visto Madrid, y lo bombardeaba con preguntas. ¿Cómo es el mar? ¿De verdad es tan grande que no puedes ver el otro lado? ¿Es cierto que hay monstruos ahí? ¿Y las Indias? ¿Qué hay allá? El herrero, que se llamaba Miguel y tenía una paciencia infinita con el mocoso curioso, le contaba historias. Probablemente la mitad eran inventadas o exageradas, pero para Álvaro eran ventanas a un mundo infinitamente más grande y emocionante que Congosto. Miguel le había hablado de un pariente lejano, Lope García de Castro, que había hecho fortuna en las Américas y se había convertido en alguien importante en Perú. Para el resto del pueblo era solo una anécdota. Para Álvaro era una posibilidad. La familia de Mendaña pasó por momentos difíciles cuando él era adolescente. Su padre había avalado una deuda de un vecino, un acto de bondad que resultó ser un error terrible cuando el vecino huyó, dejando la deuda sin pagar. De repente, la familia Mendaña estaba al borde de la ruina. No era pobreza absoluta, pero era la vergüenza de deber dinero en un pueblo pequeño donde tu reputación era todo. Álvaro vio cómo su padre envejecía 10 años en cuestión de meses, cómo su madre se pasaba las noches despierta, preocupada, haciendo cuentas que nunca cuadraban. Tenía unos 16 años cuando juró que él no viviría así, que encontraría una forma de escapar no solo de la deuda, sino de toda esa vida pequeña y aplastante. Hubo un escándalo menor en el pueblo que involucró a Álvaro cuando tenía 18. Una chica, hija del panadero, con quien había estado, digamos que muy cerca. Cuando el padre se enteró, amenazó con obligar a Álvaro a casarse con ella. El matrimonio habría atado a Álvaro a Congosto para siempre. Habría sido el fin de cualquier sueño de escapar. En lugar de eso, Álvaro hizo algo que escandalizó al pueblo. Se fue. Simplemente empacó lo poco que tenía. Algo de ropa, un cuchillo viejo que había sido de su abuelo, las pocas monedas que había ahorrado trabajando ocasionalmente para el herrero, y desapareció antes del amanecer. Dejó una nota, corta. Decía algo como: voy a hacer fortuna en las Indias. ¿Volveré rico o no volveré? Su madre lloró durante semanas. Su padre osciló entre la furia y el orgullo secreto de que su hijo tuviera las agallas de irse. La chica del panadero se casó con otro hombre un año después. Probablemente tuvo una vida mejor que la que habría tenido con Álvaro. El viaje a Sevilla, el puerto desde donde partían los barcos hacia las Américas, fue una aventura en sí misma. Álvaro caminó parte del camino, consiguió rides ocasionales en carros de comerciantes, trabajó donde pudo por comida. Le tomó casi 2 meses llegar. 2 meses donde aprendió más sobre la vida real que todo lo que le habían enseñado en su pueblo. Vio cómo funcionaba realmente el mundo. Vio que la gente con dinero vivía según reglas completamente diferentes a los que no tenían. Vio que la iglesia predicaba caridad, pero que los sacerdotes comían mejor que la mayoría. Vio que los nobles heredaban todo, mientras los hombres trabajadores morían sin nada que dejar a sus hijos, y se volvió más determinado que nunca a cambiar su destino. En Sevilla consiguió trabajo en los muelles, trabajo duro, brutal, cargando sacos de grano, moviendo barriles, limpiando los barcos cuando volvían de meses en el mar.
pero le permitía estar cerca de los barcos, escuchar las conversaciones de los marineros, aprender. Se pasaba las noches en tabernas baratas, invitando cervezas a marineros viejos a cambio de historias. Aprendió sobre navegación, sobre las rutas comerciales, sobre la vida en los barcos, y aprendió sobre las oportunidades en las Américas. «Si quieres hacerte rico», le dijo un marinero tuerto con acento andaluz, «necesitas conexiones, o necesitas encontrar algo que nadie más haya encontrado». Álvaro recordó al pariente lejano en Perú, Lope García de Castro, el virrey, la conexión. Ahorró cada moneda que ganaba. Vivía en condiciones miserables, compartiendo una habitación con otros 5 hombres, comiendo lo mínimo para sobrevivir. Todo para poder pagar el pasaje a las Américas. Le tomó un año de trabajo brutal y vida de asceta, pero finalmente tuvo suficiente dinero. En 1562, con 21 años, Álvaro de Mendaña se embarcó en un barco rumbo a Perú. El viaje fue una pesadilla de 3 meses. Se mareaba constantemente las primeras semanas. Las condiciones eran horribles, peores de lo que había imaginado, incluso después de trabajar en los muelles y escuchar historias. Pero sobrevivió, y cuando llegó al Callao, el puerto de Lima, quedó absolutamente fascinado. Lima en esos años era como nada que hubiera visto jamás. Una ciudad construida con el oro que fluía de las minas de Potosí. Palacios españoles al lado de ruinas incas. Mercados donde se vendía de todo. Y por todas partes, historias de fortunas hechas y perdidas. Encontrar a su pariente el virrey no fue fácil. Lope García de Castro era un hombre muy ocupado, rodeado de secretarios y guardias. Álvaro pasó semanas intentando conseguir una audiencia. Finalmente, usó la única carta que tenía, una carta vieja de su padre, mencionando el parentesco lejano. Cuando finalmente lo recibió, García de Castro lo miró con esa mirada que los poderosos dan a los que no tienen poder. «Así que eres pariente mío», dijo. No como pregunta, sino como constatación de algo apenas importante. «Sí, señor, y vine a servirle y a hacer mi fortuna». El virrey debió ver algo en este joven hambriento y ambicioso. Tal vez le recordó a sí mismo cuando joven. O tal vez simplemente necesitaba gente que pudiera usar. Sea como sea, le dio trabajo. Pequeño al principio, tareas administrativas, mensajes, ese tipo de cosas. Pero Álvaro estaba adentro, tenía su pie en la puerta. Se pasaba cada minuto libre aprendiendo sobre Perú, sobre el virreinato, sobre las oportunidades. Y escuchaba, siempre escuchaba. Empezó a frecuentar las tabernas donde se reunían los capitanes de barco, los exploradores que volvían de expediciones, los aventureros planeando la siguiente gran cosa. Fue ahí, en esas noches de vino y conversaciones, que se volvían más fanfarronadas, mientras más alcohol había, donde escuchó por primera vez sobre el Pacífico, el océano al oeste, vasto, mayormente inexplorado, con rumores de islas ricas, de tierras desconocidas, de tesoros esperando ser descubiertos. Y fue en una de esas noches, cuando ya había algunos años en Lima, cuando había conseguido una posición más respetable, trabajando directamente para el virrey, que escuchó la teoría que cambiaría su destino. Un marinero viejo, probablemente borracho, estaba filosofando sobre la Biblia. El oro del rey Salomón, decía, tenía que venir de algún lugar lejano. La Biblia dice que sus barcos tardaban 3 años en volver. 3 años. 3 años solo puede significar una cosa, continuó el marinero. Tenía que estar al otro lado del mundo, no en África, no en Arabia, en algún lugar que nadie ha encontrado todavía. Tal vez, sugirió alguien, en ese océano enorme al oeste. Álvaro se quedó quieto, muy quieto, como si cualquier movimiento pudiera romper el momento. La idea se metió en su cabeza como un clavo ardiendo. Las minas de Salomón, en el Pacífico, era especulación total. No había evidencia real. Pero en ese momento, sentado en esa taberna sucia en Lima, Álvaro de Mendaña supo,
con esa certeza irracional que solo los soñadores y los locos tienen, que tenía razón, que las minas estaban ahí afuera, y que él las iba a encontrar. Desde ese momento se volvió un hombre obsesionado. Empezó a estudiar todo lo que podía sobre navegación, aunque nunca había navegado realmente, sobre el Pacífico, sobre las pocas expediciones que se habían aventurado hacia allá, y empezó a trabajar en su tío político, plantar la semilla, hacer crecer la idea, convencerlo poco a poco de que era posible, de que valía la pena arriesgar recursos en una expedición de exploración. No fue fácil. García de Castro era un político astuto y cauteloso. Sabía que las expediciones costaban fortunas y que la mayoría terminaban en desastre. Pero Mendaña tenía ese don que había desarrollado, esa habilidad para vender sueños, para hacer que lo imposible sonara no solo posible, sino inevitable. Le hablaba de la gloria que traería a España, de nuevos territorios para la corona, de las almas paganas que se convertirían al cristianismo. Esto era importante. Siempre había que venderlo como misión religiosa, además de búsqueda de oro. Y por supuesto, del oro. Mucho oro. Piense en ello, señor, le decía a García de Castro. Si realmente encontramos las minas de Salomón, su nombre será recordado para siempre. El virrey que hizo posible el descubrimiento más grande del siglo. Después de meses, casi 2 años en realidad, de súplicas constantes, presentaciones de planes cada vez más elaborados, promesas que bordeaban la fantasía, y probablemente algunas mentiras bien contadas sobre qué tan seguro estaba del éxito, el virrey finalmente cedió. «Está bien», dijo un día de 1566. «Te daré 2 barcos, recursos para 6 meses y 150 hombres. Encuentra esas islas tuyas». Mendaña casi no podía creer que había funcionado. Iba a hacerlo. Realmente iba a navegar hacia lo desconocido buscando las minas de un rey bíblico. Pero lo que nadie imaginaba, lo que ni el mismo Álvaro podía predecir, era que este leonés de un pueblo olvidado acabaría nombrando islas enteras, sobreviviendo tragedias épicas, volviendo contra todo pronóstico, y luego, en el acto más terco y obsesivo imaginable, hacerlo todo otra vez 2 décadas y media después. En 1567, Mendaña tenía 26 años y estaba a punto de convertir su obsesión en realidad. El virrey había aprobado la expedición, pero había un problema. Organizar un viaje de exploración al Pacífico era como planear una misión a Marte hoy en día, solo que con más probabilidades de morir horriblemente. Primero, los barcos. Consiguieron 2 naves, la Capitana, que Mendaña comandaría personalmente, y la Almiranta. No eran barcos grandes ni nuevos, eran lo que podían costear con el presupuesto ajustado que tenían. La Capitana medía apenas unos 25 metros de largo. Para ponerte en perspectiva, ahí iban a meter 75 hombres, más todos los suministros, armas, herramientas y provisiones para meses. Era como meter a toda una aldea en 3 casas pequeñas. Pero flotaban, y eso ya era algo. Los barcos necesitaban reparaciones antes de zarpar. La madera estaba podrida en algunas secciones. Las velas tenían parches sobre parches. Los cabos estaban desgastados. Mendaña se pasó semanas supervisando personalmente cada reparación. No podía permitirse que un barco se hundiera por algo que pudiera haberse arreglado en tierra. Luego venía el problema de la tripulación. Mendaña necesitaba unos 150 hombres dispuestos a navegar hacia lo desconocido. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no todos los que se apuntaron lo hicieron por nobles razones. Estaba Pedro Sarmiento de Gamboa, un navegante con experiencia que se unió como cosmógrafo. Sarmiento era brillante, eso nadie podía negarlo. Había navegado antes, conocía matemáticas, astronomía, y sabía usar un astrolabio mejor que la mayoría. Pero tenía un ego del tamaño del océano que iban a cruzar. Desde la primera reunión, quedó claro que Sarmiento pensaba que él debería estar comandando la expedición, no este leonés soñador que apenas sabía distinguir una vela mayor de una mesana.
2 gallos en el mismo gallinero. Esto iba a ser un problema. Luego estaba Hernán Gallego, el piloto mayor. Si Sarmiento era el dolor de cabeza de Mendaña, Gallego era su salvación. Este hombre era leal y competente, probablemente el único en quien Mendaña podía confiar completamente. Gallego había nacido en el mar, o al menos así parecía. Conocía las estrellas como tú conoces tu cara en el espejo. Podía leer el mar, predecir tormentas por el color del agua y la forma de las nubes. Tenía la paciencia de Job y el temperamento tranquilo de un monje. La iba a necesitar. Había un capellán, porque ninguna expedición española salía sin sacerdote. El padre Mendoza era un hombre mayor que había visto de todo en sus años en el Nuevo Mundo. Se apuntó a la expedición no tanto por espíritu aventurero, sino porque genuinamente creía que podría salvar almas paganas al otro lado del océano. Era de los pocos a bordo con motivaciones puramente espirituales. También resultó ser el mejor curandero que tenían, usando rezos y las pocas hierbas medicinales que conocía para intentar mantener viva a la tripulación. Entre la tripulación había personajes que merecen ser recordados. Estaba Rodrigo, un marinero sevillano que se había unido porque estaba huyendo de un juicio por deudas. Tenía 30 años, una cicatriz que le cruzaba la cara desde la ceja hasta el mentón, y un sentido del humor negro que ayudaba a mantener la moral en los peores momentos. Se convertiría en uno de los más leales a Mendaña, aunque nadie lo habría predicho al principio. Había un grupo de hermanos, los Ortiz, 3 chavales de un pueblo cerca de Lima que se apuntaron juntos. El mayor tenía 23, el menor 17. Soñaban con volver ricos y casarse con las chicas más bonitas de su pueblo. Solo uno de ellos volvería vivo. También había un hombre al que todos llamaban el griego, aunque probablemente no era griego. Nunca dijo su nombre real. Era callado, mantenía la cabeza baja, trabajaba duro. Corría el rumor de que había sido soldado en las guerras europeas y había hecho cosas de las que prefería no hablar. Era el tipo de hombre que quieres tener de tu lado en una pelea, pero que no invitas a cenar con tu familia. El resto de la tripulación era una mezcla de todo. Marineros profesionales que conocían su oficio, soldados buscando fortuna, aventureros sin mucho cerebro pero con muchas ganas, delincuentes huyendo de la justicia y pobres diablos que simplemente no tenían nada mejor que hacer. Algunos iban por el oro, otros por escapar de vidas miserables, unos pocos, tal vez, por la pura adrenalina de la exploración. El secreto que nadie mencionaba en voz alta era que no todos estaban ahí por lealtad a Mendaña o a España. Algunos ya olían a traición desde el puerto. En una expedición así, donde la ley era lo que el capitán decidiera a miles de kilómetros de cualquier autoridad, las tensiones podían explotar en cualquier momento. Mendaña lo sabía, no era ingenuo, pero necesitaba cuerpos para tripular los barcos. Tenía que apostar a que podría mantener el control cuando llegara el momento. Cargaron los barcos con lo que calculaban necesitarían para 6 meses. Agua en barriles que se volvería verde y asquerosa a las pocas semanas. Carne salada que se pondría más dura que el cuero. Galletas que pronto estarían llenas de gorgojos. Llevaban también herramientas, armas y cuentas de cristal para comerciar con cualquier nativo que encontraran. Pero la carga era todo un arte. No podías simplemente meter cosas al azar. El peso tenía que distribuirse de forma que el barco mantuviera el equilibrio. Demasiado peso en un lado y el barco se inclinaría peligrosamente. Los barriles de agua iban en la bodega más baja porque eran lo más pesado. La comida se distribuía estratégicamente. Las armas tenían que estar accesibles, pero secas. Mendaña supervisaba cada detalle obsesivamente. Revisaba listas, contaba barriles, inspeccionaba la calidad de la carne salada. No podía darse el lujo de olvidar nada esencial. También cargaron herramientas de navegación, el astrolabio de latón que brillaba al sol, un instrumento precioso que valía más que lo que un campesino ganaba en toda su vida. Brújulas, que en esa época no eran tan confiables como uno pensaría.
cartas de navegación que eran más especulación que realidad, y una ampolleta de arena para medir el tiempo, porque saber cuánto habías navegado era crucial para estimar tu posición. Llevaban semillas para plantar si encontraban tierra habitable, pollos vivos en jaulas, aunque la mayoría morirían durante el viaje, herramientas de carpintería porque inevitablemente tendrían que hacer reparaciones, clavos, cuerdas, brea para sellar grietas en el casco, y crucifijos, muchos crucifijos, porque en esos tiempos rezar no era opcional, era tan esencial como comer o respirar. Mendaña estudió los pocos mapas disponibles del Pacífico. Eran básicamente papel con manchas y mucha especulación. Nadie sabía realmente qué había allá afuera. Magallanes había cruzado el Pacífico décadas atrás, demostrando que se podía hacer. Pero su ruta no era la que Mendaña planeaba seguir. El plan era navegar hacia el oeste desde Perú, siguiendo aproximadamente el paralelo 16 sur. En teoría, si la Tierra era redonda como se creía, eventualmente encontrarían tierra. ¿Qué tierra? Nadie lo sabía. Pero Mendaña estaba convencido de que encontraría las Islas del Oro de Salomón. Las noches antes de zarpar, Mendaña apenas dormía. Se lo pasaba revisando listas, chequeando suministros, y seguramente preguntándose si estaba a punto de cometer el error más grande de su vida o de hacer historia. Su tío el virrey le dio las últimas instrucciones en privado. Encuentra tierras, reclámalas para España, evangeliza a los nativos, le dijo. Y luego, bajando la voz, y vuelve con oro, Álvaro, mucho oro, porque si no, esta será la última expedición que España financia a cualquier parte del Pacífico. La presión estaba clara. Mendaña no solo jugaba su propio futuro, jugaba el futuro de la exploración española en ese océano. El 1 de noviembre de 1567, al amanecer, las campanas de El Callao repicaban. El puerto estaba lleno de gente, familias despidiéndose de hijos, esposas, hermanos que probablemente no volverían a ver. Había lágrimas, abrazos prolongados, promesas susurradas. Mendaña estaba en la cubierta de la capitana, mirando todo esto. Sintió el peso de lo que estaba haciendo. 150 hombres confiaban en él, en su visión, en su locura. Si se equivocaba, si su obsesión con las minas de Salomón era solo eso, una obsesión sin fundamento, todos esos hombres morirían por su culpa. Gallego se le acercó, puso una mano en su hombro. «Es hora», dijo simplemente. Mendaña asintió, dio la orden. Las velas se desplegaron. El viento las llenó con un sonido que era mitad rugido, mitad susurro. Los barcos empezaron a moverse, lentamente al principio, luego con más decisión a medida que se alejaban del muelle. Mendaña miraba cómo la costa del Perú se hacía cada vez más pequeña. Las figuras en el puerto se convirtieron en puntos. Los puntos desaparecieron. Luego las montañas en el horizonte se hicieron más bajas, más difusas, hasta que finalmente se disolvieron en la línea donde el cielo tocaba el mar. No volvería a ver tierra firme durante meses. Y cuando finalmente la vieran, sería un mundo que ningún europeo había pisado jamás. Los primeros días de navegación fueron casi agradables. El mar estaba relativamente tranquilo, el viento soplaba favorable, y los hombres aún estaban frescos y optimistas. Pero el Pacífico es un océano traicionero. Te da falsas esperanzas antes de mostrarte lo que realmente es capaz de hacer. A la segunda semana, llegó la primera tormenta. Ponte en situación. Estás en un pedazo de madera flotante, rodeado de un océano que se extiende hasta donde alcanza la vista en todas direcciones. De repente, el cielo se oscurece. El viento empieza a rugir. Las olas dejan de ser olas y se convierten en montañas de agua negra que se alzan por encima del mástil. El barco sube, sube, sube por la pared de agua, y cuando llegas a la cresta, por un segundo puedes ver el horizonte infinito. Luego el barco cae, cae como una piedra, y tu estómago se queda arriba mientras tu cuerpo se estrella contra lo que sea que esté debajo de ti. El crujido de la madera
Suena como huesos rompiéndose. Los hombres se aferraban a lo que podían. Algunos rezaban, otros vomitaban. Unos pocos trabajaban frenéticamente para asegurar las velas y mantener el barco con el rumbo correcto para no volcarse. Mendaña estaba en cubierta, empapado hasta los huesos, gritando órdenes que apenas se oían sobre el rugido del viento. Gallego, el piloto, estaba atado al timón, usando toda su fuerza para mantener el barco apuntando en la dirección correcta. La tormenta duró 2 días. 2 días de infierno donde dormir era imposible, donde comer era vomitar, donde cada segundo pensabas que el siguiente iba a ser el último. Cuando finalmente pasó, los hombres estaban destrozados. Y lo peor, habían perdido de vista a la almiranta. Durante 3 días buscaron el otro barco. Mendaña estaba desesperado. Perder una nave tan pronto en el viaje era un desastre. Sin la almiranta, tenían la mitad de los suministros, la mitad de los hombres, la mitad de las posibilidades de sobrevivir. Finalmente, el 4.º día, un marinero gritó desde el mástil. Ahí estaba, en el horizonte, la silueta inconfundible de la almiranta. Habían sobrevivido. Esa vez. Pero la tormenta había sido solo el primer aviso del océano. El verdadero enemigo vino después. La monotonía. Día tras día, semana tras semana, no había nada. Solo agua. Agua hasta donde mirabas. El mismo cielo azul durante el día, las mismas estrellas durante la noche, el mismo crujido de la madera, el mismo olor nauseabundo del barco, las mismas caras de los mismos hombres apretujados en el mismo espacio diminuto. La rutina a bordo se volvió mecánica. Despertaban al amanecer con el toque de campana. Los turnos de guardia cambiaban cada 4 horas, medidos con la ampolleta de arena que alguien tenía que voltear religiosamente. Los hombres que no estaban de guardia pasaban el tiempo haciendo reparaciones menores, jugando a las cartas con naipes tan manoseados que apenas se distinguían los palos, o simplemente mirando el horizonte vacío, esperando ver algo, lo que fuera. Las comidas eran eventos de presos. 2 veces al día recibían sus raciones, galletas duras que había que remojar en agua o vino aguado para poder morderlas, carne salada tan dura que tus mandíbulas dolían después de masticarla, frijoles que sabían a sal y nada más, y si tenían suerte, un poco de queso que inevitablemente se ponía verde y mohoso, pero que igual se comían después de raspar lo peor. El agua de los barriles empezó a oler mal después de la 3.ª semana. Cuando la bebías, tenías que cerrar los ojos y aguantar la respiración para no vomitar. Tenía un sabor metálico, rancio, con un toque de madera podrida. Pero era agua, y sin agua morías más rápido que de hambre. Un día, Rodrigo el sevillano abrió su ración de galleta y salió una nube de gorgojos. Eran tantos que la galleta se movía como si estuviera viva. Al principio se rió, un sonido amargo. «¡Miren!», gritó, «proteína extra». Y se la comió de todos modos, gorgojos incluidos. Los otros marineros lo imitaron. Ya no quedaba orgullo que proteger. Los hombres empezaron a cambiar físicamente. Las barbas crecían descontroladas. La ropa se volvía harapos pegajosos de sal y sudor. Los cuerpos se adelgazaban. Costillas que antes estaban cubiertas de carne ahora sobresalían. Los ojos se hundían en las cuencas. Y entonces empezó el escorbuto. Al principio fueron síntomas sutiles. Un marinero notó que sus encías sangraban cuando se las tocaba. Otro se quejó de cansancio extremo, aunque no había hecho nada particularmente agotador. Luego las encías empezaron a hincharse, a ponerse moradas. Los dientes se aflojaban. Podías moverlos con la lengua, sentir cómo se separaban de la mandíbula. Aparecieron manchas oscuras en la piel, como moretones que nadie recordaba haberse hecho. Heridas viejas que habían sanado hace semanas se volvían a abrir, sangrando sin razón. El aliento de los hombres empezó a oler a carne podrida. El padre Mendoza hacía lo que podía. Rezaba, aplicaba compresas de agua salada, que probablemente empeoraban las cosas,
Intentaba mantener la moral alta con sermones sobre la fe y la perseverancia, pero no había cura para el escorbuto. No cuando no sabías que la causa era falta de vitamina C, algo que ni siquiera se había descubierto todavía. Los hermanos Ortiz fueron de los primeros en caer enfermos. El más joven, apenas 17 años, empezó a delirar. Hablaba con su madre como si estuviera ahí. Le pedía perdón por cosas que había hecho de niño. Su hermano mayor lo sostenía en los brazos, intentando que bebiera agua, sabiendo que no había nada que pudiera hacer. El chico murió una noche de finales de diciembre. Simplemente dejó de respirar. Su hermano se quedó ahí sentado, sosteniéndolo, negándose a aceptar que se había ido. Tuvieron que separarlo a la fuerza del cuerpo para poder envolverlo y prepararlo para el mar. La ceremonia fue breve. No había tiempo para largos ritos. El padre Mendoza dijo unas palabras. Envolvieron el cuerpo en un pedazo de vela vieja. Le ataron pesos para que se hundiera y lo lanzaron por la borda. El chapoteo fue pequeño. El océano se tragó al chico sin esfuerzo, sin ceremonia. En segundos no quedaba rastro de que alguna vez había estado ahí. Su hermano mediano murió 2 semanas después. El mayor sobreviviría, pero volvería a Perú como un fantasma del hombre que había partido. Mendaña veía cómo su tripulación se pudría lentamente, y no podía hacer nada. Cada mañana, al despertar, contaba cuántos hombres podían aún levantarse y trabajar. Cada día el número era menor. Las tensiones empezaron a hervir como agua en una olla. Sarmiento, el cosmógrafo, empezó a cuestionar abiertamente las decisiones de Mendaña. En la cena, con todos los oficiales presentes, se levantó y básicamente acusó al capitán de no saber lo que hacía. «Estamos navegando en círculos», dijo, su voz cargada de desprecio. «Este soñador nos ha llevado a todos a morir por una fantasía de minas bíblicas. No hay islas de oro. No hay nada más que agua y muerte». El silencio que siguió fue denso. Todos los ojos estaban en Mendaña. Cómo respondiera a esto definiría si mantenía el control o si todo se desmoronaba en motín. Mendaña se levantó despacio. No levantó la voz. No amenazó. Simplemente miró a Sarmiento a los ojos y dijo: «Si no confías en mi liderazgo, puedes bajarte en la próxima isla que encontremos. Hasta entonces, harás tu trabajo o te encadenaré bajo cubierta». Sarmiento bufó, pero se sentó. Esta vez hubo peleas. Nada serio todavía, pero puños volaron. Cuchillos fueron desenvainados y luego guardados. Mendaña tuvo que imponer disciplina con mano dura. En un barco, a miles de kilómetros de tierra, el motín no era solo una amenaza. Era una sentencia de muerte para todos. Gallego, siempre leal, se convirtió en el ancla de cordura de Mendaña. En las noches, cuando el capitán dudaba de sí mismo, cuando se preguntaba si había cometido un error terrible, arrastrando a todos esos hombres a una muerte lenta, en medio de la nada, Gallego estaba ahí. «La tierra está ahí afuera», le decía. «Solo tenemos que aguantar un poco más». Pero pasaban las semanas y no había tierra. Solo más agua, más cielo, más nada. Algunos hombres empezaron a murmurar sobre dar media vuelta. Otros hablaban de que todo esto era una locura, que las minas de Salomón eran un cuento de viejas, que Mendaña los había llevado a todos a morir por una fantasía. Cuando creían que el infierno no podía empeorar, el agua empezó a acabarse. Tuvieron que racionar cada gota. Los hombres tenían la lengua hinchada, los labios agrietados y sangrantes. Algunos intentaron beber agua de mar. Eso solo aceleraba la locura y la muerte. Mendaña se pasaba las noches en cubierta, mirando las estrellas que Gallego usaba para navegar. La Cruz del Sur brillaba ahí arriba, indiferente al sufrimiento de los hombres abajo. Él había apostado todo a este viaje. Su reputación, su futuro, las vidas de 150 hombres. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si no había nada ahí afuera excepto más océano y muerte? El 7 de febrero de 1568, después de 3 meses de navegación, después de que más de 20 hombres hubieran muerto,
Después de que los que quedaban estuvieran al borde del motín y la desesperación, un marinero gritó desde el mástil: ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! Mendaña corrió a cubierta. Al principio no vio nada. Luego, ahí en el horizonte, una mancha verde. Pequeña, pero real. Habían encontrado algo. La isla que apareció en el horizonte era pequeña, cubierta de palmeras y rodeada de un arrecife de coral. No parecía gran cosa, pero para los hombres en esos barcos era el paraíso. Era tierra. Era salvación. Era prueba de que no iban a morir en medio de la nada. Cuando se acercaron, vieron figuras en la playa. Gente. Nativos que nunca habían visto un barco europeo, que probablemente nunca habían visto gente con piel tan pálida, con barbas, con ropa tan extraña. Imagínate la escena desde ambos lados. Para los isleños, de repente aparecen dos montañas flotantes en el horizonte. De esas montañas bajan hombres en botes pequeños. Hombres que huelen horrible después de meses sin bañarse apropiadamente, que llevan armaduras metálicas que brillan al sol, que hablan un idioma incomprensible. Para los españoles, están viendo gente que vive de una forma completamente diferente. Hombres y mujeres con poca ropa, pieles tatuadas, armas que nunca habían visto antes. Y lo más importante, oro. Algunas de estas personas llevaban pequeños adornos de oro. Mendaña dio órdenes estrictas. Nada de violencia a menos que fuera absolutamente necesario. Querían comerciar, conseguir comida fresca, agua y, sobre todo, información sobre dónde estaban y qué más había por allí. Los primeros encuentros fueron tensos, pero no violentos. Ninguno hablaba el idioma del otro. Todo era gestos, señas, miradas cautelosas. Los españoles remaban lentamente hacia la playa, las manos visibles, sin armas apuntando. Los isleños se mantenían en grupo, algunos con lanzas listas pero no amenazantes. Mendaña fue el primero en bajarse del bote. El agua le llegaba hasta las rodillas, tibia como un baño. Caminó hacia la playa con las manos abiertas, mostrando que venía en paz. Los isleños lo miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Uno de ellos, claramente un líder, por la forma en que los demás se colocaban ligeramente detrás, dio un paso adelante. Era un hombre de mediana edad, con tatuajes elaborados que le cubrían el pecho y los brazos en patrones que parecían olas y peces. Llevaba un collar de dientes de lo que parecía tiburón, y su postura era de alguien acostumbrado a dar órdenes. Los dos hombres se quedaron mirándose. El momento se estiró. Mendaña intentó sonreír, aunque probablemente parecía más una mueca después de meses de malnutrición y estrés. Señaló a los barcos en el horizonte, luego al cielo, intentando explicar de dónde venían. El isleño no pareció entender, pero tampoco atacó. Eso ya era algo. Mendaña hizo un gesto a sus hombres. Rodrigo el sevillano se acercó con una bolsa de cuentas de cristal. Eran cuentas baratas, que en España valdrían centavos, el tipo de cosa que se vendía en cualquier mercado, pero brillaban de colores bajo el sol tropical, azules, rojas, verdes, captando la luz de formas que claramente estos isleños nunca habían visto. Mendaña tomó un puñado y se las ofreció al líder isleño, poniéndolas en su mano con cuidado. El hombre las tomó, las examinó de cerca, las hizo girar contra la luz. Algo en su expresión cambió. No exactamente alegría, pero sí interés genuino. Dijo algo en su idioma a los otros. Hubo un murmullo de discusión. Los isleños hablaban entre ellos, señalando las cuentas, mirando a los extranjeros, claramente debatiendo qué hacer. Luego uno de ellos, un joven de quizá 20 años, corrió hacia las palmeras. Volvió con cocos frescos, 3 de ellos, y los puso en la arena frente a Mendaña. Era un intercambio, un comercio, el primer comercio entre europeos y melanesios en esas islas. Mendaña tomó los cocos con reverencia. Uno de sus hombres los abrió con un machete. El agua dentro era cristalina, dulce. Los marineros que habían estado bebiendo agua podrida durante meses casi lloraron al probarla. Durante las siguientes horas,
ambos grupos comerciaron con gestos y señas. Más isleños se acercaron, trayendo cosas. Pescado envuelto en hojas grandes, fruta que los españoles nunca habían visto. Probablemente papayas o mangos, brillantes y jugosas. Raíces que parecían ñames. Y agua. Agua limpia en contenedores hechos de bambú. Los españoles ofrecieron más cuentas, pedazos de tela, algunos cuchillos viejos que tenían guardados. Un marinero ofreció un espejo pequeño. Cuando el líder isleño se vio en él, su reacción fue de sorpresa absoluta. Nunca había visto su propia cara tan claramente. Tocó el espejo, miró detrás de él buscando de dónde venía la imagen. Finalmente se rió, un sonido que rompió la tensión y hizo que otros isleños también rieran. Y entonces, uno de los isleños mostró algo que hizo que el corazón de Mendaña se detuviera por un segundo. Un adorno, un pequeño pez tallado con detalle increíble, de oro. No era grande, cabía en la palma de la mano, pero era oro puro, trabajado con habilidad por manos que claramente conocían el oficio. El sol se reflejaba en él, brillando con ese amarillo inconfundible. Mendaña intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban ligeramente cuando el isleño se lo mostró de cerca. Intentó no demostrar demasiado interés. Sabía que si mostraba que lo quería desesperadamente, el precio subiría. Aunque precio, en este contexto, significaba más cuentas o tela. ¿De dónde?, preguntó Mendaña, sabiendo que no entendería la respuesta, pero incapaz de contenerse. Hizo gestos de cavar, de buscar en la tierra. ¿De dónde viene el oro? El isleño lo miró sin comprender las palabras, pero entendió los gestos. Señaló vagamente hacia el interior de la isla, o tal vez a otras islas en la distancia. Dijo algo en su idioma que sonaba como una explicación, pero para Mendaña era solo ruido. Negociaron por el pez de oro. Mendaña ofreció un puñado de cuentas. El isleño negó con la cabeza. 2 puñados. Todavía no. Finalmente, Mendaña le ofreció un cuchillo de verdad, no uno viejo sino uno decente, con mango de madera y hoja de acero. El isleño tomó el cuchillo, lo examinó, probó el filo con el pulgar con cuidado. Asintió. El comercio se hizo. Mendaña sostenía el pez de oro como si fuera las joyas de la corona. Para él era la prueba. Su intuición no lo había engañado. Había oro en estas islas. Cuando Mendaña vio las pepitas de oro que algunos nativos llevaban, su corazón se disparó. Esto era real. El oro estaba ahí. Tal vez, solo tal vez, realmente había encontrado algo relacionado con las minas de Salomón. Pero aquí es donde las cosas se empezaron a complicar. No todos los nativos eran amistosos. Algunas islas los recibían con curiosidad, otras claramente querían que se largaran. Hubo momentos de intercambio pacífico y momentos de tensión extrema donde las flechas estaban a punto de volar y los arcabuces a punto de disparar. Para los locales, estos extranjeros eran invasores. Llegaban en sus barcos gigantes, querían su comida, su agua, su oro. Y aunque algunos isleños estaban dispuestos a comerciar, otros vieron exactamente lo que era: una amenaza. Los españoles, por su parte, estaban hambrientos, enfermos, desesperados. Cuando el comercio pacífico no funcionaba, algunos empezaron a simplemente tomar lo que necesitaban. Así es como ocurrieron los primeros enfrentamientos. En una isla, un grupo de españoles desembarcó para conseguir agua. Los nativos les dijeron, mediante gestos, que se fueran. Los españoles insistieron. Las tensiones subieron. Alguien lanzó una piedra. Alguien más disparó un arcabuz. De repente había caos. Flechas volando. Gritos. Sangre. Cuando los españoles regresaron a los barcos, habían conseguido el agua que necesitaban, pero habían dejado varios nativos muertos y algunos de los suyos heridos. Mendaña estaba furioso. Eso no era lo que él quería, pero también sabía que no podía controlar todo. Hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Navegaron entre varias islas durante las siguientes semanas. Cada isla era diferente. En algunas los recibían con cantos y ofrendas.
En otras tenían que pelear por cada gota de agua. Mendaña empezó a mapear estas islas. Les puso nombres españoles. Guadalcanal, la isla más grande que encontraron, recibió ese nombre en honor al pueblo natal de uno de los oficiales. Otras islas recibieron nombres de santos. Y aquí fue donde el capitán tomó la decisión que definiría su legado. Llamó a todo este archipiélago las Islas Salomón, porque estaba convencido, absolutamente convencido, de que había encontrado la fuente del oro del rey bíblico. En Guadalcanal encontraron ríos donde brillaban pepitas de oro en el fondo. No mucho, pero estaba ahí. Los nativos se lo mostraron, probablemente sin entender por qué estos extraños barbados se volvían locos por unas piedras amarillas. Mendaña quería establecer un asentamiento. Quería quedarse, explorar más, encontrar las minas que estaba seguro estaban ahí. Pero tenía problemas. Primero, sus hombres estaban destrozados. Meses de escorbuto, hambre y disentería habían reducido su número dramáticamente. De los 150 que salieron de Perú, quedaban menos de 100 en condiciones de trabajar. Segundo, las relaciones con los nativos se estaban deteriorando rápidamente. Los encuentros pacíficos cada vez eran más raros, los enfrentamientos más frecuentes. Y tercero, y esto era lo más grave, Mendaña estaba perdiendo el control de su propia gente. Sarmiento abiertamente lo desafiaba. Otros oficiales murmuraban sobre volver a Perú antes de que murieran todos. Había habido peleas, amenazas, acusaciones de todos los lados. En una playa de Guadalcanal, en medio de una discusión sobre qué hacer después, un marinero sacó un cuchillo y amenazó a un oficial. Otros se unieron de un lado o del otro. Por un momento pareció que todo iba a explotar en violencia. Mendaña tuvo que dar un paso adelante. Desenvainó su espada, no para amenazar, sino para mostrar autoridad. «El próximo que levante un arma contra un compañero», gritó, «lo dejaré abandonado en esta isla, solo». Era un farol, pero funcionó. Esta vez. Una traición en particular lo marcó profundamente. Un marinero en quien Mendaña confiaba, alguien que había estado con él desde el principio, fue descubierto intentando robar suministros para intercambiarlos por oro con los nativos. El plan era hacerse rico por su cuenta y escapar de alguna manera. Mendaña tuvo que castigarlo. No podía mostrar debilidad. El castigo fue público y brutal. No voy a dar detalles porque no hace falta. Solo di que después de eso, nadie más intentó traicionar al capitán. Al menos, no abiertamente. Pero el daño estaba hecho. La expedición que había salido de Perú con sueños de gloria y oro se estaba convirtiendo en una pesadilla de supervivencia. Y lo peor era que Mendaña sabía que no podían quedarse. No tenían suficientes hombres, suficiente comida, suficientes suministros. Y las relaciones con los isleños habían llegado a un punto donde cada día era un peligro. Después de 3 meses explorando las Islas Salomón, después de mapear varias islas y reclamarlas para España, después de encontrar algo de oro pero nada parecido a las minas legendarias que esperaba, Mendaña tomó la decisión más difícil de su vida. Tenían que volver a Perú, sin oro suficiente para impresionar al virrey, sin pruebas concretas de haber encontrado las minas de Salomón, solo con mapas y las vidas de los hombres que habían sobrevivido. El giro más inesperado vino cuando se preparaban para partir. Un grupo de nativos se acercó a los barcos con una propuesta. Querían que los españoles se quedaran. No todos los isleños los veían como enemigos. Algunos habían visto oportunidades en estos extranjeros, alianzas contra islas enemigas, comercio, tecnología, pero era demasiado tarde. Los barcos ya estaban siendo preparados para zarpar, y Mendaña sabía que quedarse significaba probablemente morir. El viaje de regreso fue, si cabe, peor que el de ida. Al menos en el viaje de ida tenían la esperanza, la emoción del descubrimiento. En el regreso solo había el peso del fracaso parcial y la lucha diaria por sobrevivir. Gallego, el piloto, tuvo que navegar usando una ruta diferente.
No podían simplemente desandar el camino porque las corrientes y vientos del Pacífico no funcionan así. Tuvieron que navegar hacia el norte primero, buscando vientos favorables, y luego virar hacia el este. Significaba meses más en el mar, meses más de escorbuto, hambre y desesperación. Los hombres morían casi cada día. Algunas mañanas, alguien iba a despertar a un compañero y lo encontraba frío y rígido. Sin ceremonia, sin tiempo para el duelo, el cuerpo era envuelto en un pedazo de tela y arrojado al mar. A veces ni siquiera había tela disponible. Mendaña veía cómo su tripulación se desintegraba. Algunos hombres desarrollaban fiebres que los hacían delirar. Hablaban con personas que no estaban ahí. Veían tierras que no existían. Uno juró que había visto una sirena. Otro insistió en que el barco estaba lleno de fantasmas de los hombres muertos. Las raciones se redujeron hasta el punto donde cada hombre recibía apenas lo suficiente para mantenerse vivo. Y vivo es un término generoso. Estaban más bien en el punto entre la vida y la muerte, arrastrándose por la cubierta como zombis. Hubo un momento, a mitad del viaje de regreso, donde Mendaña seriamente consideró que no lo iba a lograr, que había llevado a todos estos hombres a morir en el océano por su obsesión con un sueño. Gallego, siempre gallego, mantuvo la esperanza. «Hemos llegado hasta aquí», le decía. «No nos vamos a rendir ahora». Navegaron y navegaron. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses. Algunos hombres perdieron la cuenta del tiempo. Ya no importaba qué día era. Solo importaba si iban a despertar al día siguiente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, avistaron la costa de Centroamérica. No era Perú, pero era tierra. Era salvación. Cuando anclaron en el puerto, los que bajaron de los barcos eran fantasmas. Apenas 50 hombres de los 150 que habían partido. Más de la mitad había quedado en algún lugar del océano o en las islas. Las autoridades locales los recibieron con una mezcla de asombro y horror. Estos esqueletos vivientes afirmaban haber descubierto nuevas islas, haber encontrado oro, haber reclamado territorios para España. Desde ahí, Mendaña tuvo que viajar por tierra hasta Perú. Otro viaje de meses, pero al menos en tierra firme. Llegó a Lima en 1569, casi 2 años después de haber partido. Su tío el virrey lo recibió con sentimientos encontrados. Por un lado, Mendaña había sobrevivido y había descubierto nuevas tierras. Por otro, no había vuelto con barcos cargados de oro. Las muestras que traía eran decepcionantes. Unas pocas pepitas, algunos artefactos de los nativos. ¿Había encontrado Mendaña las minas de Salomón? Él insistía que sí, que solo necesitaba volver con más hombres y recursos para establecer un asentamiento permanente y explorar más a fondo. Los escépticos, y eran muchos, decían que había encontrado unas islas con un poco de oro, nada más. Pero Mendaña había puesto las Islas Salomón en el mapa, literalmente. Los mapas que Gallego y él habían hecho mostraban un archipiélago que los europeos no conocían. Eso por sí solo era un logro. El problema era que nadie sabía exactamente dónde estaban esas islas. La navegación de la época no era precisa. Mendaña podía decir, navegamos tantos días en tal dirección. Pero eso no era suficiente para que otro navegante pudiera encontrarlas fácilmente. Y aquí viene el dato que nadie esperaba. Después de todo lo que había pasado, después de las muertes, el sufrimiento, los fracasos parciales, Mendaña solo quería una cosa: volver. La segunda locura. Cuando el obseso no aprende. Pasaron años, 26 años para ser exactos. Mendaña se quedó en Perú, intentando convencer a las autoridades de que financiaran una segunda expedición. La mayoría lo trataban como un loco. «Ya fuiste una vez», le decían. «Casi mueres. La mayoría de tus hombres murieron. ¿Y quieres volver?» Sí, quería volver, porque Mendaña estaba absolutamente convencido de que había encontrado algo importante. Las islas estaban ahí. El oro estaba ahí.
Solo necesitaba más tiempo, más hombres, un mejor plan. La primera expedición había sido un reconocimiento. La segunda sería la verdadera conquista. Su obsesión se convirtió en la broma de Lima. «Ahí va el cazador del oro de Salomón», murmuraba la gente cuando pasaba por la calle. Los jóvenes que habían nacido después de su primera expedición crecieron escuchando historias de este viejo loco que seguía hablando de islas perdidas y tesoros bíblicos. Pero Mendaña no se rendía. Era testarudo como una mula, o como alguien que ha dedicado su vida entera a un sueño y no puede admitir que tal vez estaba equivocado. Y entonces conoció a Isabel. Isabel Barreto no era una mujer cualquiera, hija de una familia influyente, educada, bella e inteligente. Pero lo más importante, tenía un carácter de hierro forjado en las realidades duras de la vida colonial. Cuando Mendaña empezó a cortejarla, él ya en sus 50s, ella en sus 20s, Isabel tenía muy claro que este hombre era un soñador probablemente condenado al fracaso. La primera vez que Mendaña le habló de su plan de volver a las Islas Salomón, Isabel lo miró como si estuviera viendo a un niño contando fantasías. «¿Me estás hablando en serio?», le preguntó. «¿Quieres volver al lugar donde casi mueres hace casi 3 décadas?» «No casi», corrigió Mendaña. «Sobreviví, y voy a volver». Algo en esa terquedad inquebrantable atraía a Isabel. No era amor romántico, al menos no al principio. Era más bien fascinación por alguien tan completamente dedicado a una idea que estaba dispuesto a apostar su vida 2 veces por ella. Se casaron. Y contra todos los pronósticos, Isabel se convirtió no solo en la esposa de Mendaña, sino en su socia. Usó las conexiones de su familia, su encanto, su inteligencia para abrir puertas que habían estado cerradas para Mendaña durante años. Juntos presionaron a las autoridades. Isabel organizaba cenas donde invitaba a oficiales importantes y dejaba que Mendaña les vendiera su sueño. Ella escribía cartas, llamaba favores, hacía promesas. Y funcionó. Lentamente, dolorosamente, pero funcionó. Finalmente, después de años de insistencia, consiguieron el apoyo para una segunda expedición. Pero esta vez sería diferente. No solo exploración, colonización. Llevarían soldados, sí, pero también familias enteras. Agricultores que plantarían cultivos, artesanos que construirían casas, sacerdotes que convertirían a los nativos. Iban a establecer una colonia permanente en las Islas Salomón y desde ahí explorar hasta encontrar las minas de oro que Mendaña sabía que estaban ahí. El plan era ambicioso, tal vez demasiado ambicioso, pero Mendaña ya tenía 54 años. No tenía tiempo para planes modestos. Era ahora o nunca. Y entonces, Isabel soltó la bomba. Ella iba con él. Mendaña se opuso al principio. El Pacífico no era lugar para una mujer de buena familia, intentó argumentar. Era peligroso, brutal, impredecible. Isabel lo miró con esa mirada que él aprendería a conocer muy bien. He invertido años ayudándote a hacer esto realidad. He usado las conexiones de mi familia, he gastado la influencia que tenía. ¿Y ahora me dices que me quede en casa, bordando mientras tú te vas a vivir mi inversión? No había argumento contra eso. Además, Isabel tenía un punto válido. Si iban a establecer una colonia, necesitaban mujeres, familias. No podías construir una sociedad permanente solo con soldados y aventureros. Necesitabas gente dispuesta a quedarse, a echar raíces, a construir algo duradero. En 1595, 28 años después de su primera expedición, Mendaña zarpó otra vez, esta vez con 4 barcos, la capitana San Jerónimo, la almiranta Santa Isabel, nombrada en honor a su esposa, la galeota San Felipe y un pequeño bergantín. Y esta vez con 400 hombres, mujeres y niños. Familias completas que habían vendido todo lo que tenían para apostar a este sueño. Madres cargando bebés, niños corriendo por las cubiertas.
parejas jóvenes que veían esto como su oportunidad de tener tierras propias, algo imposible en Perú, donde todo ya tenía dueño. Mendaña tenía 54 años. Para la época era un anciano. Su barba ya tenía más gris que negro. Su cuerpo dolía con achaques que no tenía en su juventud. Pero su obsesión no había envejecido. Seguía siendo tan fuerte como cuando era un joven de 26. Isabel, por su parte, se instaló en su camarote del San Jerónimo y empezó a organizarse. Había traído cofres con ropa, libros, instrumentos de navegación que había comprado personalmente. No iba como pasajera, iba como colíder, aunque su título oficial era simplemente esposa del capitán general. Los oficiales de la expedición eran una mezcla inquietante. Estaba el jefe piloto, Pedro Fernández de Quirós, un portugués competente que sabía su oficio. Y luego estaba Pedro Merino Manrique, el maestre de campo, que desde el primer día Isabel no confió en él. Merino Manrique era ambicioso, manipulador, con ojos que siempre estaban calculando ángulos. Se había unido a la expedición no por lealtad a Mendaña, sino porque veía oportunidades para sí mismo. En nuevas tierras, lejos de Lima, un hombre astuto podía tallarse su propio reino. Isabel lo vio, lo reconoció. Pero Mendaña, obsesionado con los preparativos y con encontrar de nuevo sus islas perdidas, no prestó suficiente atención a las advertencias de su esposa. «Ese hombre nos va a traicionar», le dijo Isabel una noche antes de zarpar. «Lo veo en sus ojos». «Muchos hombres en esta expedición tienen sus propias ambiciones», respondió Mendaña. «Mientras me sirvan, no me importa qué sueñan en privado». Fue un error, uno que pagarían caro. Lo que nadie les dijo, lo que tal vez nadie quiso admitir, era que esta segunda expedición estaba condenada desde el principio, cuando todo se desmorona. Desde el momento en que zarparon del Callao, todo fue mal. Y cuando digo todo, es todo. Primero, Mendaña no pudo encontrar las Islas Salomón. Las buscó siguiendo las rutas que recordaba, navegando por las coordenadas que había anotado décadas atrás. Pero el Océano Pacífico es vasto, la navegación de la época imprecisa, y los recuerdos de un hombre de 54 años no son los de uno de 26. Pasaron semanas navegando, luego meses. Las Islas Salomón, su objetivo principal, simplemente no aparecían. Era como si el océano se las hubiera tragado, o como si nunca hubieran existido en primer lugar, aunque Mendaña sabía con cada fibra de su ser, que eran reales. En su lugar encontraron otras islas. Las llamó Marquesas, en honor al Marqués de Cañete, uno de sus patrocinadores. Eran hermosas, con playas de arena blanca y aguas cristalinas. Los nativos eran diferentes a los melanesios que había encontrado antes. Más altos, con tatuajes que cubrían todo su cuerpo en patrones intrincados. Al principio parecían amistosos, pero las tensiones surgieron rápido. 400 personas bajando de barcos, queriendo agua, comida, espacio. Los marquesanos los recibieron con cautela, pero esa cautela se convirtió rápidamente en hostilidad cuando quedó claro que estos extranjeros no planeaban irse pronto. Y aquí es donde empezaron los problemas reales. Algunos de los soldados españoles se comportaron mal, muy mal. Hubo incidentes con mujeres locales, hubo robos, hubo violencia completamente innecesaria. Mendaña intentó imponer disciplina, pero era un hombre viejo tratando de controlar a cientos de personas desesperadas y estresadas. Isabel vio lo que estaba pasando con claridad brutal. Una noche, en el camarote del capitán, enfrentó a su marido. «Estás perdiendo el control», le dijo sin rodeos. «Los hombres no te respetan como antes. Ven a un viejo persiguiendo fantasmas». Mendaña se hundió en su silla. Sabía que tenía razón. Pero ¿qué podía hacer? No podía volver atrás en el tiempo y ser joven otra vez. No podía hacer aparecer las Islas Salomón por pura fuerza de voluntad. Dejaron las Marquesas después de unas semanas, sin haber establecido un asentamiento,
solo dejando atrás resentimiento y sangre. Continuaron navegando, buscando, esperando contra toda esperanza, encontrar las islas que Mendaña había descubierto décadas atrás. Y entonces empezaron las enfermedades. El escorbuto volvió, como Mendaña sabía que lo haría, pero esta vez era peor porque había más gente. Y no solo marineros curtidos acostumbrados a la dureza del mar. Había niños. Había mujeres que nunca habían estado en un barco antes de esta expedición. Había ancianos que habían apostado sus últimos años de vida a este viaje. Las encías sangrantes, los dientes aflojándose, las manchas en la piel, los gemidos de los enfermos llenaban los barcos día y noche. Era un coro de sufrimiento que no paraba nunca. Pero el escorbuto era solo el comienzo. Vinieron las fiebres. Probablemente malaria, tal vez dengue, quizás otras enfermedades tropicales para las que los europeos no tenían inmunidad ni nombres. La gente ardía con temperaturas tan altas que deliraban. Hablaban con fantasmas, gritaban en sus pesadillas. Y la disentería, el infierno de las entrañas. Hombres y mujeres se arrastraban a la borda del barco docenas de veces al día, vaciándose hasta que solo quedaba sangre y bilis. Algunos se deshidrataban tan rápido que morían en cuestión de días. Los cuerpos empezaron a acumularse. Había funerales casi cada día, a veces 2 o 3 en el mismo día. El padre que los acompañaba se volvió mecánico en sus oraciones, tan frecuentes que las palabras perdieron significado. Una madre perdió a sus 3 hijos en una semana. El primero, un niño de 5 años, murió de fiebre. El segundo, de 8, de disentería. La tercera, una niña de 12, de escorbuto. La mujer se quedó en el camarote después del tercer funeral, mirando la pared. No hablaba, apenas comía. Simplemente se apagó como una vela, muriendo ella misma 2 semanas después. Mendaña visitaba a los enfermos cuando podía. Era lo menos que podía hacer. Los había traído ahí. Era su responsabilidad. Pero cada visita era como un cuchillo en el corazón. Estas personas habían confiado en él. Habían apostado todo. Sus vidas, las vidas de sus familias, en su sueño. Y su sueño los estaba matando. Isabel, mientras tanto, se había convertido en la columna vertebral real de la expedición. Organizaba el cuidado de los enfermos, distribuía las cada vez más escasas raciones, resolvía disputas. Básicamente hacía todo lo que Mendaña ya no podía o no tenía la energía para hacer, y vigilaba a Pedro Merino Manrique como un halcón. El maestre de campo había estado sembrando discordia desde que zarparon. Murmuraba a los soldados sobre la incompetencia de Mendaña. Sugería que tal vez necesitaban un líder más joven, más capaz. Creaba facciones, dividía lealtades. Isabel lo confrontó una vez, encubierta, frente a varios oficiales. «Sé lo que estás haciendo», le dijo, su voz fría como hielo. «Y te advierto que pares». Merino Manrique le sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora, no sé de qué habla. Solo me preocupo por el bienestar de la expedición. El bienestar de tu propia ambición, querrás decir». La tensión era tan densa que se podía cortar. Los oficiales presentes no sabían dónde mirar. Pero Merino Manrique no era tonto. No iba a desafiar abiertamente a Isabel. Todavía no. Simplemente inclinó la cabeza, murmuró algo sobre entender su preocupación y se retiró. Pero Isabel sabía que no había terminado. Solo estaba esperando su momento. Finalmente, después de meses de navegación errática, encontraron un archipiélago que Mendaña decidió llamar Santa Cruz. No eran las Islas Salomón, estaba seguro de eso, pero estaban cerca. Tenían que estarlo. Solo necesitaba establecerse aquí, recuperarse y luego continuar la búsqueda. Decidieron intentar establecer un asentamiento. Construyeron refugios básicos en la playa, chozas de hojas de palma y bambú. No era mucho, pero al menos era tierra firme. No más balanceo constante de los barcos, no más olor nauseabundo de las bodegas. Intentaron cultivar.
Plantaron las semillas que habían traído. Trigo, vegetales europeos. Algunas germinaron. La mayoría no. El suelo era diferente, el clima diferente. Lo que crecía en España o Perú no necesariamente crecía aquí. Intentaron hacer las paces con los nativos locales. Hubo intercambios al principio, comercio de cuentas por comida. Pero las tensiones crecieron. Los isleños no querían a estos extranjeros aquí. Lo dejaron claro con gestos, con miradas hostiles, con lanzas apuntando. Hubo enfrentamientos, pequeños al principio, escaramuzas, malentendidos que se volvían violentos. Luego más serios, ataques a grupos de recolección, emboscadas en el camino a los manantiales de agua. Los colonos vivían en constante miedo. No podían aventurarse solos. Tenían que ir en grupos armados incluso para hacer las tareas más básicas. Dormir significaba dormir con un cuchillo bajo la almohada, con un oído atento a cualquier sonido extraño. Y en medio de todo esto, Mendaña se enfermó. No fue repentino, fue gradual. Primero solo cansancio, luego fiebres leves que iban y venían. Luego las fiebres se volvieron más fuertes, más persistentes. Su cuerpo, ya debilitado por los años y el estrés, no pudo luchar. Isabel lo cuidó personalmente. Lo vio delirar, lo escuchó hablar de oro y tesoros que nunca encontró. Lo vio consumirse día a día. El 18 de octubre de 1595, Álvaro de Mendaña murió en una cabaña improvisada en Santa Cruz, lejos de España, lejos de Perú, rodeado de ruinas de su sueño. Y aquí viene el final que nadie se esperaba. La viuda que era más dura que cualquier capitán. Cuando Mendaña murió, la expedición estaba al borde del colapso total. Habían perdido la mitad de su gente por enfermedades y conflictos. Estaban atrapados en islas remotas sin recursos suficientes. Los barcos estaban en mal estado, con las velas rasgadas y los cascos necesitando reparaciones desesperadas. La mayoría esperaba que todo terminara ahí, que los supervivientes simplemente se rindieran y murieran lentamente en esas islas malditas. Algunos ya estaban cavando trincheras para defenderse de los nativos hostiles, preparándose para un asedio que sabían no podían ganar. Pero Isabel Barreto tenía otros planes. El cuerpo de Mendaña ni siquiera estaba frío cuando Isabel salió de la cabaña donde había muerto y convocó a todos los oficiales que quedaban. Su cara no mostraba lágrimas. No había tiempo para duelo. El duelo era un lujo que no podían permitirse. «Escúchenme bien», les dijo, su voz clara y firme. «Sé que están asustados. Sé que muchos quieren darse por vencidos. Pero les voy a decir algo. No nos vamos a quedar aquí a morir. Vamos a llegar a Manila, y voy a comandar esta expedición para llevarlos allí». Hubo silencio. Algunos oficiales se miraron entre sí, incrédulos. Una mujer comandando una flota en el Pacífico era algo que nunca se había hecho. Era impensable para la época. Pedro Merino Manrique fue el primero en hablar. Por supuesto. «Con todo respeto, señora», dijo con esa voz suave que usaba cuando estaba siendo particularmente venenoso. «Una mujer no puede comandar barcos. La tripulación no lo aceptará. Sería mejor si...» «¿Sí qué?», lo interrumpió Isabel. «Si tú tomas el comando, es lo que has estado esperando, ¿verdad?». La acusación flotó en el aire como humo. Merino Manrique abrió la boca para protestar, pero Isabel no le dio la oportunidad. «He visto cómo has estado conspirando, cómo has estado sembrando dudas, creando facciones, esperando tu momento para tomar el poder». Se volteó hacia los otros oficiales. «Todos ustedes lo han visto también, aunque algunos han preferido mirar para otro lado». Nadie respondió, porque todos sabían que tenía razón. «Así que aquí están sus opciones», continuó Isabel, su voz ahora fría como acero. «Pueden aceptar mi liderazgo y trabajar conmigo para salvar lo que queda de esta expedición. O pueden quedarse aquí, en esta isla, y ver qué tan bien les va sin barcos». Era un farol parcial. No podía realmente dejarlos abandonados. Pero la forma en que lo dijo, la absoluta confianza en su voz,
hizo que nadie se atreviera a llamar su bluff. Quirós, el piloto portugués, fue el primero en inclinarse. A sus órdenes, almirante. El título, almirante, no era oficial, pero se pegó. Isabel Barreto se había convertido en la primera mujer almirante de la historia, aunque ningún rey la había nombrado como tal. Merino Manrique apretó los dientes, pero también se inclinó. Sabía cuándo había perdido una batalla. Por ahora, Isabel tomó decisiones brutales pero necesarias. Sabía que no podían quedarse en Santa Cruz ni un día más. Cada día que pasaban ahí era un día más para que las enfermedades los mataran o los nativos hostiles se organizaran para un ataque coordinado. «Vamos a abandonar la colonia», anunció. La noticia cayó como una bomba. Abandonar la colonia significaba admitir que toda la expedición había sido un fracaso, que habían perdido cientos de vidas por nada. «Quemaremos lo que no podamos llevar», continuó. «No vamos a dejar nada útil para nadie. Meteremos a todos los supervivientes en los 2 barcos que aún pueden navegar, el San Jerónimo y la Santa Isabel. Los otros 2 están demasiado dañados. Los quemaremos también». Fue una orden dura, pero todos sabían que era la única opción realista. Los siguientes días fueron un caos de actividad. Empacaron lo que podían: comida, agua, herramientas, armas. Quemaron los refugios que habían construido. El humo subía negro y espeso contra el cielo azul. Los nativos observaban desde la selva, probablemente celebrando que finalmente estos invasores se largaban. Cuando llegó el momento de zarpar, Isabel estaba en la cubierta del San Jerónimo. Miró hacia atrás una última vez, hacia la playa donde habían enterrado a Mendaña y a tantos otros. Una tumba marcada con una cruz simple de madera que probablemente sería destruida en semanas. «Perdóname», susurró. «No a los muertos, a Mendaña, por no poder cumplir su sueño, por tener que abandonarlo aquí». Luego se volvió hacia adelante y no miró atrás otra vez. El viaje a Manila fue otro círculo del infierno. No tenían suficiente comida. Las raciones se redujeron a casi nada. Un puñado de arroz podrido al día. Un sorbo de agua que sabía a madera y muerte. Los hombres y mujeres en los barcos eran esqueletos vivientes, piel y huesos apenas mantenidos juntos. Las enfermedades continuaron. Más muertes. Más funerales breves antes de arrojar cuerpos envueltos en trapos al océano. El mar estaba tragándose lo que quedaba de la expedición de Mendaña pieza por pieza. Isabel se mantenía firme. Cada mañana salía a cubierta, erguida, vestida lo mejor que podía con la ropa sucia y gastada que tenía. Hablaba con la tripulación, preguntaba por los enfermos, resolvía disputas. Básicamente hacía todo lo que un capitán debía hacer, y más. Una noche, uno de los marineros, un hombre llamado Diego que había estado entre los que murmuraban sobre tomar el control, la confrontó en cubierta. Estaba borracho. Había encontrado alguna reserva escondida de ron que nadie sabía que existía. «Una mujer», escupió las palabras. «Nos está comandando una mujer. No es natural, no es...». No terminó la frase porque Isabel le dio una bofetada. Fuerte. El sonido resonó por la cubierta. Diego se tambaleó, más por la sorpresa que por la fuerza del golpe. «Natural o no», dijo Isabel, su voz peligrosamente tranquila. «Soy lo único que está entre ustedes y morir en medio del océano. Así que voy a comandar, y ustedes van a obedecer, y vamos a llegar a Manila. ¿Entendido?» Diego la miró. Por un momento pareció que iba a responder. Luego simplemente asintió y se alejó tambaleando. Nadie más la desafió después de eso. Quirós, el piloto, resultó ser su mayor aliado. Era competente, leal y, lo más importante, no tenía ambiciones de comandar. Estaba contento haciendo su trabajo y dejando que Isabel se encargara del resto. «Las estrellas nos llevarán», le decía en las noches cuando Isabel dudaba, cuando el peso de todas esas vidas en sus manos se volvía casi insoportable. «Solo tenemos que seguir las estrellas». Navegaron durante meses. Semanas se convirtieron en meses.
El San Jerónimo y la Santa Isabel, dos barcos destrozados arrastrándose por el océano, llenos de fantasmas vivientes que se aferraban a la esperanza de ver tierra. Y entonces perdieron la Santa Isabel. Fue durante una tormenta, no la peor que habían enfrentado, pero el barco ya estaba tan dañado que no pudo soportar ni siquiera una tormenta moderada. Las tablas del casco se separaron. El agua empezó a entrar más rápido de lo que podían achicarla. Isabel lo vio desde el San Jerónimo. Vio como la Santa Isabel, el barco que llevaba el nombre de ella, se hundía lentamente. Vio a la gente gritando, saltando al agua, aferrándose a escombros. «¡Rescaten a todos los que puedan!», gritó. Bajaron botes, recogieron supervivientes. Pero el mar se llevó a muchos, ahogados, devorados por tiburones, simplemente desaparecidos en la oscuridad de la noche y las olas. Cuando amaneció, solo quedaba el San Jerónimo, un barco, y menos de 100 personas de las 400 que habían partido de Perú con tanto optimismo. Isabel se quedó en su camarote esa mañana, la cabeza entre las manos. Se permitió llorar. 5 minutos. Solo 5 minutos de debilidad. Luego se lavó la cara con agua salada, se arregló el pelo lo mejor que pudo y volvió a cubierta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo unos meses, avistaron las Filipinas. Manila apareció en el horizonte como un espejismo, pero era real, era tierra, era salvación. Cuando el San Jerónimo ancló en el puerto, los que bajaron eran fantasmas, esqueletos vivientes con ojos hundidos y piel pegada a los huesos. Las autoridades españolas de Manila los recibieron con una mezcla de asombro, horror y reverencia. Isabel desembarcó última, como correspondía a una comandante. Sus piernas casi se doblaron cuando pisó tierra firme por primera vez en tanto tiempo, pero se mantuvo erguida. Le preguntaron qué había pasado. ¿Dónde estaba Mendaña? ¿Dónde estaban los otros barcos? La otra gente. Muertos, respondió simplemente. Casi todos muertos. ¿Y cómo sobrevivieron ustedes? Isabel miró al oficial que preguntaba. Porque me negué a dejarlos morir. Isabel Barreto entró en los libros de historia no solo como la esposa de Mendaña, sino como la almirante que salvó a los supervivientes de una expedición condenada. La primera mujer en comandar una flota en el Pacífico. Una mujer que demostró que el liderazgo no tiene género cuando estás luchando por sobrevivir. Pero ¿qué pasó con las Islas Salomón? Durante casi 2 siglos se perdieron. Mendaña nunca pudo registrar con precisión su ubicación. Las coordenadas que había dejado eran inexactas. Otros navegantes las buscaron y no las encontraron. Algunas personas empezaron a pensar que tal vez nunca habían existido, que Mendaña había inventado todo. No fue hasta el siglo XVIII que navegantes europeos redescubrieron el archipiélago y confirmaron que sí, las islas existían, tenían rastros de oro, y los nativos aún recordaban historias de extranjeros barbados que habían llegado en barcos gigantes muchas generaciones atrás. El legado personal de Mendaña es complicado. No encontró las minas legendarias de Salomón. El oro que halló era oro aluvial local, no tesoros bíblicos. Sus 2 expediciones fueron mayormente fracasos en términos de lo que se propuso lograr, pero puso en el mapa un archipiélago entero. Las Islas Salomón llevan ese nombre hasta hoy por él. Sus mapas, imprecisos como eran, inspiraron a otros navegantes y demostró que el Pacífico estaba lleno de tierras desconocidas, esperando ser exploradas. ¿Valió la pena? ¿Valieron la pena las cientos de vidas perdidas? ¿Los años de sufrimiento? ¿La obsesión que consumió su vida entera? Mendaña murió creyendo que había encontrado algo importante. Murió aferrado a su sueño. Algunos dirían que eso es trágico. Otros dirían que eso es heroico. La verdad, como suele pasar, probablemente está en algún punto intermedio. El último secreto. Hay un dato final que pocos conocen y que añade una capa más a esta historia. Cuando Isabel llegó a Manila,
y eventualmente regresó a América del Sur, se llevó consigo los mapas y diarios de Mendaña. Esos documentos contenían información valiosa sobre las rutas en el Pacífico, sobre las islas descubiertas, sobre lo que habían encontrado. Parte de esa información se perdió. Simplemente desapareció en los archivos polvorientos de la burocracia colonial. Algunos historiadores especulan que Isabel deliberadamente escondió ciertos documentos. ¿Por qué? Tal vez para proteger algún descubrimiento. Tal vez porque contenían secretos que no quería que salieran a la luz. También está la teoría, nunca confirmada pero tampoco descartada, de que Mendaña realmente encontró oro en cantidades significativas en algún lugar de las Islas Salomón, que lo escondió, que planeaba volver por él, y que murió antes de poder hacerlo. ¿Es cierto? Probablemente no, pero es el tipo de misterio que hace que la historia de Mendaña siga viva. Las Islas Salomón hoy son una nación independiente. El oro existe ahí, en los ríos y en el suelo, aunque nunca fue el tesoro masivo que Mendaña soñaba. Los descendientes de los nativos que conocieron a Mendaña siguen ahí, mezclados con influencias de siglos, de contacto con el mundo exterior. Y en algún pueblo de España probablemente hay descendientes de Mendaña viviendo vidas normales, sin idea de que su antepasado fue un loco que apostó todo 2 veces persiguiendo un sueño imposible. Entonces, ahí la tienes. La historia de Álvaro de Mendaña. El hombre del pueblo leonés que se obsesionó con encontrar el oro del rey Salomón. El que descubrió islas que nadie en Europa conocía. El que fracasó gloriosamente 2 veces, pero que nunca dejó de soñar. ¿Te imaginas vivir esa vida? ¿Apostar todo lo que tienes, no 1 sino 2 veces por un sueño? ¿Ver morir a la mayoría de la gente que te acompaña, pero seguir adelante de todos modos? Era una época diferente, eso seguro. Una época donde la línea entre héroe y loco era muy delgada. Donde la ambición podía llevarte a descubrir mundos nuevos o a morir olvidado en medio del océano. Mendaña eligió la aventura, eligió el riesgo, y aunque no encontró lo que buscaba, dejó su marca en la historia. Cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas de esta historia? ¿Crees que Mendaña era un héroe, un loco o algo intermedio? ¿Qué explorador quieres que contemos después? Dale like si esta historia te voló la cabeza. Suscríbete para más historias reales que parecen ficción. Y nos vemos en la próxima aventura. Porque la historia está llena de personas que apostaron todo por sus sueños. Algunos ganaron, otros perdieron, pero todos vivieron vidas que vale la pena contar.